Miren, yo tengo una palabrica que tengo en mi corazón, a ver si Dios me da facilidad de palabra. Esta palabra se encuentra en una de las cartas pastorales del apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 1. Si pueden acompañarme. ¿Cuántos han traído Biblia? Aleluya. Unos Biblias, otros en papel, otros en datos, pero lo bueno es que todos seamos portadores de la palabra. Amén. Así que todo el que es posible por reverencia al Señor, por idiosincrasia de la Iglesia, se ponga en pie por reverencia para recibir la palabra del Señor. Aleluya. Voy a pedir, por favor, no sé si está la tía Carmen por ahí, no sé si está por ahí, no la veo. Ahí. Tía, por favor, hago una oración en esta tarde. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 14. Dice la hermosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que me oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén, amén y amén. Toma tu asiento, hermano, mi hermana amada. Miren,
Miren, el texto que he tomado y el título que le he puesto es Avivando la verdad que hay en nosotros. Avivando la verdad que hay en nosotros. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen de que en ellos se deposita la verdad? Yo digo amén. Porque si tú no crees que en ti se deposita la verdad, es porque no has entendido que Cristo está depositado en tu corazón. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Por lo tanto, nosotros somos depósito. Somos vasos de barro en el cual hay un gran tesoro en nosotros. ¿Cuántos creen que hay un tesoro en nosotros? Grítame. Yo creo que tenemos el mayor tesoro, como dicen los evangelios. La perla más preciada que compra el mejor comerciante. El tesoro que se encuentra y se vende todo lo que tiene para poder adquirirlo. Creo que tenemos la verdad en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿cómo mostramos esa verdad? ¿Cómo tenemos esa verdad en nosotros? Miren, en esta carta nosotros vamos a ver una de las cartas o uno de los textos de unas cartas pastorales, en la cual, pues bueno, el apóstol Pablo, el cual es el autor de esta carta, y el remitente es Timoteo. Vamos a ver de que el apóstol Pablo está al final de sus días, está preso por Nerón. Y es una carta con una esencia muy personal, porque se declara con total libertad de sentimientos a Timoteo. No tiene nada que ver con Primera de Timoteo, en la cual él, aunque está preso, le dice a Timoteo de que pronto será libertado, que pronto estará con ellos y demás. Aquí el apóstol Pablo sabe de que está al final de sus días. Él sabe que va a ser sacrificado. Y sabe de que Dios lo ha dispuesto así. Hermanos, en esta carta vemos una situación, hermanos, de que el apóstol Pablo no está preso como otras veces, en la cual nosotros hemos visto en Hechos y en otras cartas, en la cual Pablo, como ciudadano romano, está preso en un piso, en un apartamento, y tiene la posibilidad de recibir visitas y de predicar, enseñar, incluso de evangelizar a soldados. No, aquí no. Aquí está en una cárcel oscura, ténebre, húmeda y aislado de todo el mundo. Solamente le dejan entrar de vez en cuando alguna visita como un simple preso más. En esta carta, hermanos, vemos de que Nerón ha desatado una persecución sobre todo lo que se llama cristiano, que le ha llevado a Pablo a estar donde está. Podemos respirar en esta carta la soledad de Pablo, donde dice: todos me han abandonado. Podemos ver en esta carta no solamente la soledad, sino también un corazón destrozado por ver la situación de muchos hermanos que están dejando por esta persecución el Evangelio. Podemos ver la preocupación de Pablo por la obra del Señor estando preso. Vemos una situación muy complicada en la persona de Pablo. Y hermanos, esta situación podría influenciar a cualquiera de nosotros para tener una crisis de personalidad. A cualquiera de nosotros. Es más, doy por hecho de que muchos de nosotros hemos pasado por crisis que nos han hecho perder temporalmente la personalidad. Es más, vengo a decirte que no te avergüences de eso, porque seguimos en este lugar. Y hermano, esta situación al límite podría influenciarnos a nosotros para perder y tener una crisis de personalidad, pero no a Pablo. No a Pablo. A Pablo no le influencia para perder la personalidad. A Pablo no lo quiebra. A Pablo no lo golpea. Y me dirás, ¿por qué, pastor, a Pablo no le influencia esta situación? Fácil. Porque Pablo tiene muy claro en quién ha creído. Es más,
lo dice en voz en cuello en el capítulo 1 de esta misma carta, en un versículo, en el versículo 12. Él dice, por lo cual asimismo padezco esto, porque soy apóstol a los gentiles, porque soy predicador a los gentiles, porque soy maestro a los gentiles, y por esto padezco esto, y no me avergüenzo de ello. Porque Pablo podía avergonzarse. No cualquiera tenía los estudios de Pablo a los pies de Gamaliel, no cualquiera tenía doble nacionalidad en ese entonces, no cualquiera era un erudito de la palabra y era irreprensible ante la ley, no cualquiera era mirado como era mirado Pablo, pero Pablo dice, no me avergüenzo de pasar todo esto por haber creído en Cristo y seguir predicando el Evangelio. Es más, dice, por lo cual asimismo padezco esto, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Qué importante saber en quién hemos creído. Yo no he creído en mi compañera, yo he creído en Cristo. Mi compañera no ha creído en mí para el Evangelio, ha creído en Cristo. Y lo que pasemos conjuntamente es porque sabemos en quién hemos creído. La pregunta es, ¿sabemos en quién hemos creído? ¿De verdad que lo sabemos? ¿De verdad que lo crees? Muéstralo al mundo. Pero no cuando tengamos una sonrisa de oreja a oreja, sino cuando digas, por esto padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Es más, la carta es intensamente personal y Pablo se encuentra en Roma solo, aguardando el ser ejecutado, y escribe algo. Le pide a Timoteo que venga rápido porque anhela ver a Timoteo, hijo suyo en la fe. Él ha sido quien ha enseñado a Timoteo. Dice, Timoteo, ven rápido, todos me han abandonado. Él anhela tener una conversación con Timoteo y animar a Timoteo y aconsejarle, soltarle y encaminarle y guiarle correctamente en lo que es el Evangelio, porque él va a tomar una posición muy importante, Timoteo, es ocupar su lugar a las diferentes iglesias que él ha estado ministrando, porque Timoteo ha sido ya enviado para ministrar a otras iglesias en lugar de Pablo. Y bueno, viendo todo esto, hermano, quiero hacer un contraste de lo que le rodea a Pablo antes de que llegue Timoteo, antes de escribir esta carta. Pablo, hermanos, se ve rodeado de cosas que para un ministerio, para un siervo, para un cristiano, le tiene que hacer sensible. Le tiene que llevar a sentir preocupación, tristeza, carga por ver la situación de la obra. A Pablo le rodea una apostasía tremenda. A Pablo le rodea un ambiente de derrota por ver cómo la edificación que él ha hecho a través de otros hermanos y hermanas se está derribando. Y él tiene que pasar de escribir Primera de Timoteo, en el cual él siente abandono, apostasía, ve cómo otros naufragian en la fe. Y hermanos, en Primera de Timoteo lo escribe porque no está tan grave la situación de esta manera. Algunos. Utiliza la frase principal con la palabra central, epicéntrica, algunos. Y por ejemplo, la situación que le rodea a Pablo en Primera de Timoteo, en el capítulo 1:6, dice, desviándose algunos. En Primera de Timoteo 1:19 dice, naufragando en cuanto a la fe, algunos. Por ejemplo, en el capítulo 5:15 de Primera de Timoteo dice, algunos se han apartado en pos de Satanás, algunos. En el capítulo 6:10 dice, hablando del dinero, del amor al dinero y de codiciar al dinero, dice que por esta causa algunos se han extraviado del Evangelio. Y en el capítulo 6, versículo 21, dice, algunos se desviaron. Es decir, este tema en Primera de Timoteo es algunos, una situación decadente que todavía vemos a día de hoy, algunos. Pero cuando escribe Segunda de Timoteo, hermanos, cambia la palabra algunos por todos. Es triste. Claro, porque una cosa es que algunos
no se comporten conforme al Evangelio, y otra cosa es que tengas que decir todos. Por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1:15 dice, me abandonaron todos. Aquellos por los cuales Pablo ha sufrido naufragios. Pablo ha sufrido azotes, encarcelamientos, persecuciones, lo han apedreado, lo han pegado con varas. Aquel que lo han ingrilletado, lo han perseguido, lo han criticado, lo han hecho de todo. Por aquellos que él ha sufrido todo eso, dice, todos me han abandonado. Porque vengo a decirte algo, hermanos, el servicio tiene un precio. Y no es que te vayan a pagar aquellos que te puedan abandonar hoy. Porque el que da el galardón se llama Cristo y ese no te abandonará nunca. Por ejemplo, en el capítulo 4 dice, todos me desampararon. Y cuando habla Pablo de que todos le desampararon, primeramente en el capítulo anterior está hablando de aquellos colaboradores suyos que estaban férrimamente colaborando con él, le abandonan. Pero ahora le han desamparado todos, hasta las iglesias. Las iglesias que él ha pedido ofrendas para ellos. Las iglesias que él ha ido a corregir pecados internos que estaban destruyendo la iglesia. Aquellas iglesias que ha ido para ser perseguido y ha tenido que trabajar y pasar desvelos, hambre y necesidades por esas iglesias. Incluso ella, dice la Biblia, todos me han desamparado. Hermano, y esta realidad, yo no sé usted, pero esta realidad del pasado que escribe Pablo, no está lejos, ni es diferente al presente que vivimos hoy. Yo no sé si usted verá identificado en la atmósfera que Pablo vive algunas experiencias que usted vive. Yo como pastor, pues, tengo que decirte, pues, que las observamos. Y tengo que decirte que por el amor que el Señor ha puesto y la carga que ha puesto el Señor por su obra, nos desvela. Nos preocupa, nos lleva a doblar rodillas, nos lleva a derramar lágrimas y a veces de clamar en silencio por alguna herida que otra que sufrimos. Pero hermano, creo de que no es muy diferente de lo que usted pueda vivir en su día a día, porque usted es parte de la Iglesia de Cristo, usted es de un linaje escogido, usted es de una nación santa en la cual los sacerdotes que ejercen el servicio para la grey y el servicio de nuestro Señor tiene que estar también en su vida. Por lo tanto, usted padecerá y sufrirá lo mismo que padezco yo. Si no hay un problema. Si no hay un problema, ¿cuál? No estás viviendo la vida que dices que hay en ti. Porque si la vida está en ti como está en Pablo, quiero decirte que no al nivel de Pablo, pero sí a nuestra capacidad por la gracia del Señor, sufriremos, viviremos padecimientos por la obra del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, estate dispuesto a padecer aflicciones por el Evangelio. Porque el Evangelio, hermano, no es todo lo que te miran en YouTube. No, el Evangelio, hermano, no es todo prosperidad, sanidad. No es todo, hermano, alegría. No, hermano, el Evangelio no es un camino de pétalos de rosa. El Evangelio es un camino estrecho y angosto, pequeñito, pequeñito. Y para valientes. Así que no está muy lejana, hermanos, de lo que podemos vivir con nuestras realidades. Y hermano, ¿por qué es producido esta decadencia en el pasado cuando Pablo escribe esta carta? ¿Y por qué es producida esa decadencia en los días de hoy, en el presente, futuro para Pablo, presente para nosotros? ¿Por qué esta decadencia se puede generar? Y lo voy a llevar a un nivel más íntimo, no solamente a nivel de iglesia como iglesia en el cuerpo de Cristo, como organización, como si fuéramos una asociación, no sé cómo podríamos decirlo, una congregación de los santos. ¿Por qué esta falta de identidad? ¿Por qué este problema en medio nuestro? ¿Por qué en los matrimonios? ¿Por qué en las familias? ¿Por qué en los ministerios? ¿Por qué este problema que vivía Pablo a días de hoy lo vivimos y lo experimentamos en nuestras vidas? Muy fácil, hermanos, porque estamos viviendo el mayor problema que tiene la iglesia en este tiempo. ¿Y sabes cuál es? La crisis de identidad. La gente no sabe quién es. Las iglesias no saben qué son. Tenemos modelos humanos, pero no celestiales.
Tenemos planes humanos, pero no divinos. Tenemos estatutos personales, pero no bajo la palabra. Tenemos consentimiento, hermanos, de lo que vemos con nuestra justicia, nuestra moral, para decir que somos, si somos iglesia o no somos iglesia. Pero, hermanos, no estamos dando atención a lo que Dios nos ha enseñado. Tenemos un problema de identidad. ¿Sabes cuál es el concepto de identidad? Miren, el concepto de identidad viene en su origen del latín y viene de esta manera. Viene de la palabra identitas o idem, se refiere a los rasgos, excepciones, atento, se refiere a los rasgos, excepciones de un grupo respecto del resto de sus semejantes. Por lo tanto, la Iglesia, conforme a lo que es el concepto de identidad, tiene que tener, hermanos, unos rasgos, unas excepciones que nos hacen diferentes del resto de nuestros semejantes. Por eso Cristo no ha tomado como iglesia cualquiera. Nosotros sí pensamos que todo el que pasa por aquí a ofrendar, que todo el que pasa por aquí a predicar, que todo el que pasa por esa puerta puede ser iglesia, pero Cristo no. ¿Por qué? Porque Cristo necesita unos rasgos, unas semejanzas con el grupo que Él ha llamado iglesia. ¿Saben lo que significa iglesia? Iglesia significa llamados aparte. Ay, 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 qué poquitos dicen amén. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ha apartado de los semejantes a los que Él ha rescatado. Y tienen que tener rasgos diferentes. Por eso Pedro escucha una frase de Cristo. Le dice, Pedro, tú eres Pedro, pero sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene la identidad de la edificación de la mano de Cristo, no de la mano del hombre. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Griten amén. Segunda parte del concepto de identidad, es la identidad de un conjunto la que nos permite distinguir el valor que lo diferencia del resto. Atento, te lo voy a repetir. Es la identidad de un conjunto la que nos permite distinguir el valor que lo diferencia del resto. De lo único que nos hace diferentes, el sentido de identidad. ¿Sabes lo que dijo Cicerón? Semper idem, siempre lo mismo. Hermano, la iglesia tiene algo. La iglesia es la misma. No lo han entendido. La iglesia no cambia. La iglesia tiene un concepto de identidad desde que estaba en los planes y en el corazón de Dios. Somos nosotros los que perdemos la identidad y perdemos el valor. Pero aquellos que han decidido mantener la identidad que Cristo nos da a su iglesia, tiene un valor que se diferencia de los demás. Miren, hermanos, yo no sé usted, pero yo no concibo a un cristiano sin orar. Yo no concibo un matrimonio sin que en su casa haya un ambiente espiritual. Cristiano estoy hablando. No lo concibo. Yo no concibo a alguien que sean siervos y tengan sus hijos de cualquier manera. No lo entiendo. En todas las familias te puede salir un dolor de cabeza, pero no en lo general. Pero es que hoy en día estamos tomando lo general. Cristianos que no oran, cristianos que no leen, cristianos que se mantienen de lo que se predica solamente una vez o dos por semana en este lugar. Hermano, ¿esa es la identidad que tenemos en la iglesia? ¿Esa es la identidad que realmente mostramos al mundo? Miren, la pregunta hoy sería, ¿en qué hemos cambiado? Si puede ser, me gustaría que usted pensara en esta palabra, en esta pregunta. ¿En qué hemos cambiado? Para no tener una identidad definida. ¿En qué hemos cambiado? Mira, esta carta, hermano, va dirigida, como hemos dicho, a Timoteo. Porque Timoteo, hermanos, tiene un problema. ¿Y sabes cuál es? Que está teniendo un problema de identidad. Y es lo que va a hacer de que Pablo escriba a Timoteo. Y, hermanos, le va a solucionar a Timoteo este problema de identidad porque Timoteo tiene un problema. Se ve joven, tiene pasiones juveniles. La iglesia no le da mucha autoridad. Tiene un ambiente de persecución porque Nerón, el emperador de Roma, ha dicho que no quiere un cristiano ni en pintura. Timoteo tiene un problema, que se ha quedado solo porque los que estaban con Pablo y no respaldaban a Pablo no van a respaldar a Timoteo.
Timoteo tiene un problemón. No sabe qué hacer. Si perseverar en la iglesia o salir corriendo. Hermano, a mí me pasa eso. A mí hay veces que me pasa eso. Me gustaría salir corriendo porque tengo algunas crisis de identidad. Pero te digo algo, me gusta lo que hace Pablo. ¿Saben lo que hace Pablo para resolver este problema de identidad? Le dice algo. Le va a mostrar algo y le va a recordar algo a Timoteo. ¿Y sabes qué es? Le recuerda su servicio con Pablo y que tiene un amigo que no deja de orar por él. Ay, ¿cuántos tienen amigos íntimos? Griten amén. ¿Cuántos los llevan en sus rodillas? ¿Cuántos practican esto? A un amigo tuyo, que no hace falta que esté en un hospital, que no hace falta que esté pasando por un problema de identidad. Simplemente una conversación le declaras y le dices, que sepas, yo oro por ti, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu trabajo. No, es mejor hablar de fútbol. ¡Ah, la 14ª! ¡A la piscina, venga! ¡Vamos, todos! ¡Venga, fútbol! Eso sí, pero decirle a alguien y confesarle, oye, oro por ti. Es más, lo dice la Biblia. Dice, atento a lo que le dice Pablo a Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, no solamente de día, también de noche. Le está diciendo, Timoteo, aunque estoy preso, aunque me van a cortar la cabeza, aunque paso fatigas y desvelos, aunque me han abandonado, aunque me han desamparado, que sepas que no estás solo en el ministerio, que sepas que no estás solo en el evangelio, que hay un amigo tuyo, que hay un consiervo tuyo, que hay un hermano contigo en la fe, que ora por ti de día y de noche. Qué importante es que haya personas en la iglesia que oren por los hermanos y las hermanas. Y que lo muestren. Y que lo digan. Oro por ti. Me acuerdo de ti. Es más, le dice, estoy deseando verte. Dice el versículo 4, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Sabe lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, las lágrimas que yo he derramado no son en vano. Porque tengo la dicha de poder haber compartido tiempo de mi vida con una persona como tú. En mis desvelos, en mis lágrimas, tus oraciones me han llenado de gozo. Hermanos, qué alegría que haya gente que ore por ti, llore contigo y te llene de gozo. Hermano, que está muy bien que llenes a un hermano la nevera, fenomenal. Que está muy bien que nos llamemos por teléfono, fenomenal. Pero el gozo es otra cosa. Es que la alegría, Monse, yo me puedo llevar muy bien con cualquiera de la iglesia y ser muy contento, muy feliz con todos. Pero el gozo solamente lo puede dar uno. ¿Y sabes quién es? El Espíritu Santo. Por eso el fruto del Espíritu es gozo. No es alegría, es gozo. Y qué bien gente que sea transmisor del gozo del Espíritu a través de las oraciones, a través del clamor, a través de las lágrimas. Así que Pablo le está diciendo algo, ¿entiende algo, Timoteo? Esto forma parte del servicio. Miren, también saben lo que le recuerda. Le recuerda a Timoteo la fe que ha recibido Timoteo es genuina. Primeramente, Pablo en su situación que comparte con Timoteo, uno en la cárcel al final de sus días, otro en la calle, al comienzo de sus días de su ministerio con su juventud. Pablo, en este momento que a él no le ha quebrado este momento de crisis, a Timoteo estando en libertad sí le ha quebrado y tiene un problema de crisis, de personalidad e identidad. Pablo está recordándole
todas las cosas que está a su alcance para que vuelva a recuperar lo que Dios le ha prometido y para lo que Dios lo ha encomendado. Hermanos, ¿cuántos conocen de que usted tiene un propósito? Yo creo que tenemos un propósito en el Señor. Es más, creo que todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Es más, te voy a decir como hermano en Cristo, no olvides para lo que Dios te llamó. Porque si olvidas para lo que te llamó, olvidaste para lo que vas a ser útil. Y si pierdes la utilidad, hermanos, ¿para qué servimos? Miren, hoy he apretado una, ¿cómo se llama eso? Una sombrilla. Se ha salido un hierro así de pequeñito. Chico, que no era capaz de meterlo. En una rendija, Manuel, no era capaz de meterlo. Y he dicho, con el destornillador. Mida por el destornillador. Hermano, mano de santo. 2 minutos. Ella se ha tocado los tornillos, plum, plum, y lo he vuelto a apretar. Lo tenía en mis manos. Lo he vuelto a dejar. Te digo algo. Tu utilidad depende de lo que Dios quiera utilizarte. Pero si tú quieres ser utilizado, depende de que tú estés a disposición de aquel que te va a utilizar. Y Pablo le va a recordar algo a Timoteo. Timoteo, la fe que tú has recibido es genuina. Miren, aquí Timoteo tiene que leer en la carta, tiene que leer unas palabras de Pablo que le van a llevar a recordar la herencia de su fe. Escuche, le voy a hacer una pregunta. Si hoy yo le preguntara, ¿recuerdas de dónde heredaste tu fe? Si preguntáramos a la tía Carmen, fíjate tú lo que nos podría decir y nos podría contar, con la edad que tiene en el Evangelio, con las vivencias que ha pasado, o otros hermanos que llevan muchos más años que nosotros. Nos podrían contar de dónde han heredado su fe y lo que ha costado esa fe. Hermanos, y Timoteo, aquí cuando Pablo le dice de dónde viene su fe, de dónde heredó Timoteo su fe, según el versículo 5, fíjate lo que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Oye, es Pablo que se lo está diciendo, ¿eh? Escuchen, no es cualquiera. Escucha, que no es cualquiera. ¿Qué le está diciendo Pablo? Escucha, traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Está reconociendo que la fe de Timoteo es verdadera. No por lo que dice, ni por... No. Es verdadera. Porque, hermano, la fe verdadera se ve. Se degusta. Dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Escuchen. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Miren, hermanos, me llama la atención cómo Timoteo recibe la fe no fingida de su abuela y la fe no fingida de su madre. Cómo recibe la fe de Loide a su hija, ¿vale? Eunice, y Eunice a Timoteo. Hermanos, yo no sé si ustedes lo saben, pero hermanos, esta fe que está hablando estos textos, tanto de Loide y de Eunice, es una fe sincera, no fingida, real, íntegra, sin tacha, sin hipocresía y duradera. Que toman de padres a hijos, de hijos a nietos. Porque la fe verdadera es lo que tiene, no se pierde en el tiempo ni en las generaciones. No lo has entendido. La fe verdadera no se diluye en el tiempo ni durante las generaciones. Hermanos, ¿saben ustedes que Loide y Eunice eran hebreas? Eran hebreas. Y como hebreas, ellas tenían un concepto de la Torá. Tenían un concepto de cómo Dios da las cosas. Dios las cosas las da sin fingimiento. Las da verdaderamente. Y cuando ellos están en el desierto, ellas son conocedores de lo que el Señor ha hecho con el pueblo de Israel para recibir una Torá, una palabra del parte del Señor. Y sabe Israel de que Israel no se puede quedar solamente ser receptor de la Torá. Tiene que ser también transmisor de la Torá. Por eso, en Israel, mis hermanos, los niños de 3 años, 3 años y medio, empiezan a memorizar la Torá.
empiezan a ser repetitivos con la Torá. Cuando hablas con los papás en el Shabbat, no hablan de fútbol. No hablan de cosas vanas. Hablan de la palabra. Cuando van al templo o van al muro y empiezan a participar y a compartir, no hablan de cosas insensatas, hablan de cosas celestiales. ¿Y sabes quién se encarga de transmitir eso? No es el joven quien habla al viejo, es el viejo quien habla al joven. No es el recién convertido el que habla, el que lleva 7 años en la iglesia, es el que lleva 7 años el que habla recién convertido. Y hermanos, el pueblo de Israel sabe de que no puede quedarse solamente como receptor de la ley, tiene que ser también transmisor de la ley. Porque hermanos, vengo a decirte que si recibimos el Evangelio y no transmitimos el Evangelio, algo pasa. Ah, ¿no te crees que es así? Es voluntad de Dios. Miren, Deuteronomios, capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que mandó que os enseñase. Que mandó que os enseñase. ¿Quién está diciendo eso? Moisés. Porque Moisés es el que recibe la ley. Y Moisés es el que transmite al pueblo. Pero ahora atento, dice, escuchen, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Yo te enseño a ti, pero tú a tu hijo, y tu hijo a su hijo, para que todo te vaya bien y tus días sean prolongados. Porque si solamente recibo pero no transmito, soy estéril, no vale para nada. Pero si yo recibo y transmito, soy próspero. Soy próspero, no me conformo, soy próspero. Es más, sigue y dice, oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Atento a lo que te voy a leer. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Laude, Eunice, Timoteo. La fe que tú tienes no es fingida, porque la has heredado de gente que ha sido buena receptora y buena transmisora. Hermanos, que Dios nos haga de entender que la Iglesia de Cristo tiene que transmitir lo que recibe. No podemos quedarnos solamente en recibir, también tenemos que transmitir lo que es de Dios. Amén. Aviva la vida que hay en nosotros. Miren, ¿cuál es? Me voy al final. ¿Saben lo que le aconseja el apóstol Pablo en el versículo 6? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, peso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermano, ¿sabes lo que le aconseja Pablo a Timoteo? Aviva. Miren, hermano, le voy a decir una cosa. ¿Le puedo compartir algo con mucho cariño? ¿Sí o no? ¿Usted se considera que estamos avivados? Yo he preguntado. ¿Estamos avivados? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Somos buenos transmisores? ¿Hemos olvidado
lo que ha costado recibir nuestra fe. Hermanos, me encanta el apóstol Pablo. Dice, porque no he recibido el evangelio de hombre ni de mano de hombre ninguno, sino de Jesucristo. Pero su respuesta de quien recibió el evangelio ha sido a medida de lo que les fue exigido. Hermanos, hay que avivar el fuego del don que hay en nosotros. La iglesia tiene que avivarse. Miren, no concibo una iglesia que se le dé todo hecho. Es más, no lo veo en la Biblia. Y el que predique eso no conoce lo que es la prosperidad y lo que es la fructificación del evangelio a través de Cristo. No concibo una iglesia estéril, sin fruto. Porque, hermanos, ¿qué dice la Biblia en la parábola del capítulo 15 de Juan? El pámpano que lleva fruto, mi Padre que está en los cielos lo limpiará para que lleve mucho más fruto. Porque esa cantidad de fruto es para la gloria de mi Padre. Hermanos, tenemos que entender que tenemos que avivar el don que hay en nosotros. Hermanos, el don, el fuego, no es para un grupo específico de la iglesia que son más guapos, rubios, con 1,90 m, con ojos azules, no, hermano. Que Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Todos tenemos un don. Todos hemos recibido un don para servir en la iglesia. Es más, Timoteo, hermanos, tiene que hacer memoria y recordar esto. Te recuerdo, aviva. Miren, en el capítulo 12 de Corintios dice, uno, el espíritu de la palabra de sabiduría, a otro, el mismo espíritu, palabra de ciencia, a otro el espíritu de fe, a otro dones de sanidad, a otro don para hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro discernir espíritus, a otros en diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretación de lenguas, pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Todos nos quedamos con estos 9 dones, con estos 9 carismas. Hermanos, yo en la iglesia me cuesta ver estos 9 algunos. Tenemos que avivar el don que hay en nosotros y practicarlo. Porque, hermanos, vengo a decirte algo. Hay un problema de decadencia en la identidad. Y es que hay cosas que no se olvidan. Por ejemplo, el montar en bici, hay un refrán que dice, montar en bici no se olvida. Pues hay cosas que sí se olvidan. ¿Y sabes por qué se olvidan? Por el abandono de la práctica. Vamos a ver, yo puedo querer mucho a mi hermana Carmen, pero si mi hermana Carmen desaparece 10 años de aquí, no la llamo por teléfono, no la hago una videollamada, perdóname, pero dentro de 10 años podemos vernos y ser totalmente desconocidos. Por eso cuando dejamos de practicar lo que Dios nos ha entregado, podemos entrar en un olvido. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te recuerdo algo, aviva el don que ha sido puesto en ti. Hermano, ¿qué es lo que Dios ha puesto en ti? Porque no solamente están estos dones, también hay otros. Por ejemplo, en el capítulo 12 de Romanos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, hay más dones. Hospedación, es ser mayordomo, es servir. Hermanos, en la casa hay muchos utensilios. Muchos utensilios hay en la casa. ¿Cuántos creen eso? Pero ¿qué dice la Biblia? Que unos son ¿para qué? Para usos de honra. Y otros para usos deshonrosos. ¿Sabes cuál es la diferencia de uno y otro? El que se aparta de las cosas que no agradan a Dios para estar dispuestos para servicios de utilidad y de honra. No es la calidad del utensilio, es el estado, la condición, la disposición. Hermanos, la iglesia tiene que avivarse, tiene que responder no solamente a los cultos, tiene que responder a las oraciones.
No solamente a las oraciones, a los seminarios. No solamente a los seminarios, a la evangelización. No solamente a la evangelización, sino a la santificación personal en casa. No solamente a la santificación personal en casa, sino a dar testimonio de lo que yo soy como hijo de luz, allá donde me ponga el Señor a nivel personal. Tengo que tener mi identidad y la vida que hay en mí avivada. ¿Por qué, pastor? Fácil. Porque entonces, hermano, ¿cómo querrás agradar a un Dios que te ha dado todo lo que tienes, si nosotros no somos capaces ni de guardar la identidad que Él nos ha regalado? Hermano, ¿sabes por qué Cristo fue a la cruz? ¿Por qué fue Cristo a la cruz? Cristo fue a la cruz por obedecer. Por obedecer. Hermano, la identidad de la iglesia, su base, tiene dos pilares: el amor y la obediencia. Si no hay esos dos pilares fundamentales, hermano, la fe, ¿qué fe podemos decir? ¿Qué podemos decir de nuestra fe si no amamos las almas que se pierden? Si no amamos a los hermanos que vemos todos los días. Si no amamos las cosas de Dios. Si no amamos la intimidad de Dios. Si no amamos la santificación de Dios. Tiene que haber un fallo. Esto es como un motor, le falla un inyector. Nuestra fe falla. Y si no hay fe, hermanos, si no hay obediencia a lo que el Señor nos ha dejado estipulado, ¿cómo aprenderemos a tener una identidad que le agrade al Señor? Hermanos, parece que están muy serios, pero es un mensaje que creo que es necesario. Hermanos, tenemos identidad para todo. Mire, hermano, ¿cuándo fue? Hace unos días vi no sé qué, de un TikTok que salen bailando una canción. Escucha, como rosquillas, todo el mundo con la canción, bailando esa canción. Pero da igual, cristianos, no cristianos, da igual. Sacando morro, no sé qué, y luego se pone un versículo bíblico. Muy bonito. ¿Qué identidad más bonita? Hermanos, no sé usted, pero creo que es tiempo de recobrar nuestra identidad. Hermanos, el diablo no va a perder su identidad. Ese no la va a perder. Ese es padre de mentira, ese ha venido a robar, matar y destruir, y a ese le da igual lo que tú hagas. Ese quiere que pierdas tu identidad. Es más, hay algo que no va a perder la identidad. El infierno no va a perder la identidad. El infierno, Manuel, que está preparado para un padecimiento eterno, no va a perder su identidad. Es más, está preparado para muchos que tienen una identidad definida. Pero, hermanos, el cielo tampoco pierde la identidad. Y allí hay un prototipo de identidad que van a pasar. ¿Sabes cuáles son? Los que tengan la estatura, la medida, el carácter, con sus problemas, con sus dificultades, de la persona de Cristo en sus vidas. Hermanos, nosotros no hemos sido llamados a ser buenos productos en un escaparate para que todo el mundo lo vea. No, 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 no. Nosotros somos productos que la gente tiene que degustar. Así que de aquí te digo, aviva la vida que hay en ti. Si hay vida en la iglesia, avivémosla. Hermano, yo no sé usted, pero yo no estoy conforme. No estoy conforme con ver la identidad de la iglesia. Hermanos, si usted tiene una visión de la iglesia como yo he visto aquí, lo siento, yo tengo que decirle la realidad. Estoy avergonzado de mí mismo. El otro día lo conté aquí, Sebas, que no estabas. Las 5 veces que llaman ella a orar, los turcos, los musulmanes, no sabía yo lo que significaba, me lo dijeron el otro día. 5 veces, 5:30 de la mañana, 10 de la mañana, mediodía, por la tarde y a la noche. 5 veces. Y ves cómo la gente se va a orar y ves cómo la gente se lava en pleno invierno en la calle, los pies y las manos para entrar a adorar a la sinagoga, a las mezquitas. ¿Y sabes lo que significa? Venir a la casa del Creador en el cual solamente en Él hay salvación. Un siglo no pierde la identidad. Otro siglo no pierde la identidad. Otro año no pierde la identidad. ¿Y a la iglesia, hermanos? Y nosotros, que tenemos la verdad, tenemos la vida,
Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, decirle los anuncios. El martes hay reunión de